Maestro Mario, estamos a sus órdenes. Gracias, maestro. Muy, muy amable. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, yo lo escucho Sí, fuerte y Sí, claro. sí, sí, se escucha. sí, se Se escucha. escucha perfecto. Sí, todo Perfecto. bien, muy bien. Bueno, pues nada, muy buena noche. Pues justamente esta es la última sesión en vivo que tenemos de este diplomado, a efectos de que, bueno, pues puedan entregar su proyecto final a más tardar el día 31 de mayo. Es importante para que se les pueda emitir su diploma. Justamente el proyecto es lo que sustenta que ustedes obtienen el diploma de este diplomado, y justamente, bueno, se está cerrando ya con este proyecto. Ok, chicos, también de antemano, pues agradecerles a cada uno de ustedes el haber tomado este diplomado. Muchas gracias también por decidirse a poder continuar con su formación académica, que recuerden, pues bueno, la formación académica debe de ser continua, ¿no? Siempre hay que buscar especializarse, siempre hay que buscar actualizarse, porque pues el mundo laboral y el mundo cambia muy, muy, muy constantemente. Entonces, pues bueno, eso es para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, siempre actualizándose, siempre buscando especializarse y buscando siempre seguir destacando dentro del ámbito laboral, ¿no? Que destacar dentro del ámbito laboral es posible. Es posible, ustedes, bueno, pues han dado un paso importante, que es el haber tomado el diplomado. Justamente, bueno, pues les felicitamos, les agradecemos por haber tomado el diplomado. Esperamos que, bueno, este diplomado les sirva laboralmente, les sirva a nivel curricular. Recuerden que el diplomado, pues se les da un diploma con valor curricular, el cual ustedes, bueno, pues pueden utilizar allí para poder resaltar su currículum y tenerlo o mantenerlo actualizado. ¿Ok? Entonces, bien, chicos, pues una vez más, agradeciéndoles su participación. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene un caso en particular, si alguien tiene algún pendiente para que con gusto les podamos ayudar a resolver, por favor pueden escribirme directamente en el WhatsApp, y con gusto, ¿no? No les digo que en el grupo, porque luego en el grupo se llena mucho de mensajes, y como lo comentábamos, muchas veces a lo mejor pues hay compañeros que están trabajando, que están haciendo otras actividades, y bueno, pues no es la intención interrumpirles, ¿no? Y sobre todo, pues atenderles de manera personalizada. Envíenme un mensaje directo y con gusto cualquier situación, duda, pregunta, lo que ustedes quieran, o tengan ahí algún pendiente, con gusto ahí en el grupo de WhatsApp se los podemos resolver, ¿ok? La mecánica, como ya lo comentamos, el día 31 de mayo es el último día para la recepción de sus proyectos en el enlace que el maestro, bueno, ya habilitó, que es el Classroom, ¿ok? Es importante que todos lo suban al Classroom, porque de allí se va a hacer la relación para la emisión de sus diplomas, los cuales estarán, se les estarán haciendo llegar en un lapso de 5 a 15 días hábiles posteriores, ¿ok? Entonces, más o menos, si ustedes entregan su proyecto el día 31 de mayo, el día 15 de junio ya lo deben de tener ya listo, ¿ok? Recuerden que el diploma se les envía por correo electrónico, allí viene su nombre, allí viene el diplomado que tomaron, para que ustedes lo puedan descargar, utilizar e imprimir. Si ustedes requieren el diploma físico con la firma autógrafa de la dirección académica, igual me pueden escribir y con gusto yo les comento cuál es la dinámica para generar los diplomas físicos, ¿ok? En caso de que lo requieran físico, pero se les hace llegar de manera digital vía correo electrónico, se habilita una liga para que ustedes puedan descargar allí su diploma y lo puedan tener, ¿ok? Ese es un aviso. El segundo aviso también, chicos, me permito comentarles que, bueno, la institución
ha lanzado una modalidad bastante interesante, digo, para aquellos que quieran pues, continuar con nosotros, que quieran ustedes seguir actualizándose en esta su institución. Tenemos ahorita una modalidad bastante interesante que es una membresía ilimitada, la cual les da acceso a todos los cursos y diplomados que estamos impartiendo, así como a los cursos de idiomas, ¿ok? Esta membresía, bueno, pues es personal, es intransferible. Si alguien desea mayor información, también puede contactarme vía WhatsApp para yo explicarles cómo funciona esta membresía, qué es lo que incluye, cómo es que ustedes la pueden activar y bueno, pues toda la información específica de esa membresía que como les reitero está excelente, es una excelente oportunidad, es una excelente membresía porque por lanzamiento, pues bueno, ahorita tenemos ahí unos beneficios muy buenos y que les da acceso a todos los diplomados y todos los cursos que tengamos, ¿no? Y que vayamos a impartir también en el futuro. Entonces, si a alguien le interesa, pues igual, recuerden, pueden contactarme y con gusto yo les doy toda la información sobre cómo funciona esta membresía y cuáles son los beneficios que tiene, ¿ok? Entonces, bien. Y por último, para cerrar también, agradecerle al maestro Miguel Álvarez por habernos apoyado en este diplomado, en esta segunda edición del diplomado, que sin duda, pues al igual que el anterior, pues estamos cerrando con broche de oro. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia con nosotros, maestro. Es para nosotros siempre un honor poder colaborar con usted y que nos permita colaborar con usted de esta manera, impartiendo este valiosísimo diplomado que yo estoy seguro que no se encuentra tan fácil, ¿no? Y sobre todo, pues, un instructor como usted también no se encuentra muy fácilmente. Yo le agradezco por este tiempo que nos permite colaborar con usted. Este, por supuesto que, bueno, pues allí estaremos igual en contacto, maestro, y pues bueno, agradecerle infinitamente que nos haya apoyado a impartir este valiosísimo diplomado y que nos haya compartido un poco de su experiencia, de su material, de su conocimiento y que bueno, para que los alumnos lo puedan tener y puedan tener, perdón, el mayor provecho. Pues nada, le agradecemos, maestro, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Yo agradecido con ustedes, como siempre, de que abren estas posibilidades, tanto para los compañeros como para su servidor, de poder compartir estos conocimientos que no se queden conmigo, porque al final del día, nuestro país, la humanidad necesita de los buenos oficios de todos y cada uno de los compañeros aquí presentes. Y espero realmente poder haber dejado en ellos la inquietud de servirle a su país, aunque no estén en una dependencia de gobierno, y si lo están, todavía mejor porque al final del día, y es algo que le reconozco y le celebro mucho a Royal Academy, es este ímpetu, como él mismo decía nuestro director, el hecho de formar capital humano mejor formado para servir mejor. Muchas gracias, maestro. Yo quedo a sus órdenes con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Por supuesto, muchísimas gracias y pues estamos allí en contacto. Gracias, chicos, y bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos en el WhatsApp. Seguramente el día de mañana les estaremos enviando una pequeña encuesta para que nos ayuden a responderla. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo mencionado por nuestro director? ¿No? Lick, buenas noches. Buenas noches, compañero. Adelante, por favor. No sé si sea con él o con usted, pero no recuerdo las páginas o las cuartillas que tenemos que hacer para entregar el trabajo. Ok. Pues mire, normalmente se sugiere que sean mínimo 30 cuartillas, que desde luego se contabilizan con todo y portada, índice, bibliografía y el desarrollo de su trabajo.
me parece que es un tamaño bastante viable para que está también un trabajo digno de esta diplomatura. 30 cuartillas. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias. Una tesina son de 60, 80 y de una tesis son de 80 en adelante. Un trabajo de diplomatura, ya con el nivel académico y profesional que tienen ustedes, 30 me parece que es un número bastante conservador y que pueden alcanzarlo sin tanto inconveniente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud o duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? No, todo bien, gracias. Ok, excelente, excelente. Muy bien. Pues, maestro Mario, si me lo permite, pues vamos a comenzar con esta última clase. Muchas gracias, maestro. Claro que sí, muy amable. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Pues hemos llegado a esta última clase y he preparado dos aspectos de ella. La primera, vamos a ver un dictamen pericial, cómo se ve. Vamos a ver qué elementos tiene. Me atrevo a compartirles esto, pues en la seguridad que siento de haber participado de distintos procesos de certificación, tanto en la Procuraduría General de la República como por afuera con la generación de estándares de competencias que existen por allí que tienen que ver precisamente con el actuar del perito. Y como este diplomado se pensó para este acercamiento con el área forense de informática, se motiven a seguirse precisamente en este campo que, como ya hemos dicho hasta el cansancio, obliga a mucha preparación, obliga a conformar un perfil correcto de quien quiera ser perito en esta materia. Incluso para los demás que quisieran en un momento dado hacerse investigadores o tomar de sus propias carreras también un aspecto pericial, volverse forenses, está completamente abierto para que continúen su formación y que a través de seguirse preparando, alcancen el nivel de idoneidad que precisamente refiere nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Así es que sin más trámite, vamos a empezar a platicar cuáles son los elementos que debe de llevar sí o sí un dictamen pericial, ¿sí? Este que les voy a mostrar yo es el formato que se estandarizó prácticamente para las 26 áreas de la Coordinación General de Servicios Periciales de la hoy Fiscalía General de la República y que independientemente de las disciplinas de que se traten, el formato como protocolo de investigación científica se respeta y se lleva a cabo para todas las áreas, ¿sí? Entonces, si bien yo les hablo de un formato, encierra desde luego esta versión final de lo que debe tener un dictamen, todo un trabajo con metodólogos, con expertos peritos que fuimos aportando los elementos que consideramos que cubren de manera amplia las necesidades y la exigencia de un trabajo de investigación científica. De primera mano, les comento que un dictamen es un protocolo de investigación científica, es casi una tesina prácticamente. No se trata en ningún dictamen de que nosotros hagamos una investigación documental, sino que los dictámenes periciales son producto de un peritaje. Decíamos en las definiciones que peritaje son todas aquellas actividades concernientes en dilucidar mediante estudio, análisis, experimentación, lo que nos pregunta el abogado y que quiere resolver para perfeccionar su dicho. Nosotros somos un elemento probatorio, somos un recurso probatorio. Y entonces allí nosotros vamos en nuestro documento, cuando nosotros hacemos toda esta experimentación y todo este estudio y todo este análisis, los resultados, ¿sí? La narrativa, la descripción de todo lo que hicimos es lo que se vierte en el escrito al que vamos a llamar dictamen. ¿Sí? Entonces, peritaje son las actividades de investigación y dictamen es la parte escrita en donde se asienta todos los resultados que se hayan obtenido del peritaje. A veces se confunden, en la práctica confunden peritaje con dictamen porque el dictamen encierra al peritaje, ¿sí? Pero en realidad son dos cosas, dos momentos diferentes y hoy en día en el sistema acusatorio el dictamen en etapa de investigación y en etapa intermedia
se entrega por escrito, pero ese no constituye el medio de prueba aún. Si se llega a juicio oral, en los asuntos en donde se llega hasta el juicio oral y allá en juicio oral en la tribuna haya que desahogar la prueba pericial, entonces el perito subirá a la tribuna, subirá al estrado y expondrá todo el dictamen como está escrito. Y entonces hemos de tener la capacidad de oratoria, la capacidad pedagógica, la capacidad de exposición, para que al momento de estarle mostrando particularmente al juez de juicio oral cómo fue nuestro trabajo y por qué llegamos a las conclusiones que estén establecidas, que incluso decimos también de manera verbal, entonces sí, ese constituya la prueba, ¿sí? Recuerdan que es dato de prueba en la etapa de investigación, medio de prueba en la etapa intermedia y hasta el juicio oral cobra ya por completo el valor de prueba nuestro trabajo. Entonces, ahora la condición de ser perito, desde luego reviste más complejidad porque además tendremos que tener esta habilidad de poder socializar nuestro trabajo. Si alguien hace un dictamen que no, bueno, presenta un dictamen escrito que no haya realizado o habla de algo que en verdad no haya tenido a la vista, pues se va a meter seguramente en problemas, porque una vez que terminamos de exponer nuestro dictamen ante la autoridad principal, que es el juez, vendrá otra etapa que se llama interrogatorio, en donde el abogado de nuestra parte, el abogado de la parte que nosotros representemos, nos hará preguntas con el fin de que perfeccionemos o que él perfeccione los resultados y la idea que él tiene del dictamen, el propósito por el que solicitó el dictamen. Y una vez que la parte que estamos representando hace su interrogatorio, la contraparte tiene el derecho, por eso es adversarial el sistema, de también hacer sus preguntas, lo que llamamos contrainterrogatorio. Y ahí estaremos nosotros sujetos y expuestos, porque esa es la realidad al final de cuentas, expuestos a que ambos abogados nos expriman todo el conocimiento que nosotros tengamos en cuanto al indicio, ¿sí? Eso es algo muy trascendental. Entonces, aspirar a ser un perito hoy en día en México cada vez significa que tengamos una mejor preparación, que seamos más especializados, que conozcamos el sistema acusatorio, por supuesto, y lo más importante, que nosotros dominemos la materia en la que vamos a dictaminar. ¿Está bien? Entonces damos comienzo, voy a empezarles a mostrar. Tengo una presentación, he preparado una presentación que va revistiendo cada una de las partes de un dictamen pericial. Y les compartiré algunos de los dictámenes que he tenido oportunidad de hacer, no oficial, no podría, ¿no? Pero sí ya en el campo particular, en el ámbito particular, y allí veremos reflejado esto que les voy a explicar de las partes que lleva un dictamen. Correcto. Entonces, es un protocolo de investigación científica y así como en las tesis y las tesinas, estas llevan una portada. Para nosotros la presentación del caso, del lugar en donde estamos interviniendo, el número de carpeta de investigación o el número de expediente que ya le corresponde en juicio, en juzgado, el delito en un momento dado si es penal o en todo caso el tipo de juicio si está en el campo de lo civil o de alguna otra materia del derecho, va a ir en una parte que se llama rubro del dictamen. Esta parte del rubro del dictamen físicamente va en la parte superior derecha de nuestra primera hoja, ¿sí? Y ahí tenemos que sentar datos como número de expediente de carpeta de investigación. Tenemos que poner las partes que intervienen. Cuando es civil, ponemos parte actora y parte demandada. También en el ámbito laboral, y si es en el penal, pues ponemos el nombre del imputado y el delito que se le señala. Y podemos tener la práctica de poner, si yo tengo una asociación, por ejemplo, o si yo soy perito oficial de alguna dependencia, en la esquina superior izquierda irá el escudo. ¿De acuerdo? Si no tienen escudo, omitimos ponerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de acá sí es muy importante porque tiene que checar de manera muy correcta el juzgado del que se trata, el expediente que es, las partes que intervienen, ¿sí? Este es propiamente, como les decía yo, lo que sustituiría en una tesis la portada que lleva todos los datos de identificación del caso.
De allí viene más abajo el tema. Hay una práctica en donde algunos peritos en el rubro ponen el asunto y la fecha. Por cuestiones de visibilidad, ¿no? En todos los formatos que se hacen, tanto en la Fiscalía General de la República, en todas las áreas de la Fiscalía y en todas las áreas de los servicios periciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el asunto se pone prácticamente en medio de la hoja, abajo del rubro, centrado, en la hoja centrado. ¿Qué es el asunto? Miren, los peritos normalmente tenemos la posibilidad de emitir 3 documentos esenciales, 3 documentos. Si yo tengo todo lo necesario para emitir opinión pericial y todos los elementos que yo ocupé, pude tener acceso a ellos, emito dictamen. Y digo en qué materia. En este caso, para nosotros sería, se emite dictamen en materia de informática forense. Yo hago mucha insistencia en hacer ese distingo de la informática en general al de la informática forense, porque ya hemos visto que el informático forense debe tener un perfil muy correcto, pero también muy específico. Entonces, ya con todo respeto, también se ha quedado sentado que no cualquiera puede ser perito y no cualquier informático puede fungir como informático forense. Entonces, hacerte forense implica este diplomado y más estudios, ¿no? Entonces, yo voy a insistir con todos mis compañeros cuando hagan sus dictámenes en informática, que insistan que se trata de una informática forense. Y entonces ahí lo pondremos primero. Asunto, se emite dictamen en materia de informática forense. Cuando no tengo lo necesario para dictaminar, porque yo necesito ir a un servidor, porque yo necesito que traigan la computadora en donde se hicieron presuntamente los hechos, que un celular tienen que presentarlo para poder sustraer de allí, extraer de allí una plática o cuestiones como estas en las que hemos de requerir algo, se hace a través de un requerimiento. Entonces ahí tendría que decir, se emite requerimiento en materia de informática forense. Este documento del requerimiento es mucho más sencillo, no es un protocolo de investigación científica, ni mucho menos, pero a través de él nosotros le pedimos a la autoridad que en base a su autoridad, valga, perdón por la expresión, nos permita, nos facilite, nos allegue lo necesario que estamos solicitando. Y entonces en el requerimiento vamos a señalar quiénes somos, por qué somos peritos, que ya estamos facultados para intervenir en el caso. Y entonces haremos una breve descripción de qué es lo que necesitamos que nos allegue la autoridad. No es que él vaya a ir a la diligencia pericial, sino que lo que va a hacer es generar los oficios necesarios para que nos den acceso. Ajá. Y entonces lo formalizo a través de pedírselo por escrito y entonces la autoridad lo solicitará a su vez por escrito a las personas, autoridades, oficinas, industrias que deban de participar de este apoyo pericial. Entonces, ese será el requerimiento, que es el segundo documento que hacemos para después poder emitir dictamen. Y si en el camino es imposible que yo dictamine, por alguna razón ya no pude acceder a un sistema, la empresa desapareció o cualquier otro escenario en el que no podamos tener lo que estamos requiriendo, ¿sí? Claro, con una justificación fehaciente, en la que digan, lo siento, perito, es imposible, no lo podemos sacar de ningún lado, entonces voy a hacer un informe. Y en el informe lo que voy a decirle a la autoridad es que no me fue posible emitir una opinión pericial toda vez que ya siento las razones. No es como que yo de motu propio diga, ay, pues no conseguí lo que necesitaba, no hago dictamen y me espera que llegue la fecha y pues no llegó el dictamen. Eso no, porque en la cuestión judicial, todo lo que nosotros como peritos hacemos tiene impacto en el asunto. Entonces, no podemos dejarlo a la deriva y tenemos que ir cerrando esos ciclos y ser claros en si se dictamina o no. Entonces, se informa. El informe debe de cumplir esa función de señalar a la autoridad por qué no se está dictaminando en tiempo y forma. Otra condición, por ejemplo, para emitir informe es cuando nosotros intervenimos, pero solamente para procesar indicio, que no nos requieran para resolver ninguna pregunta en lo particular. ¿Qué puede suceder? Es como si nosotros estuviéramos actuando como una especie de criminalistas de campo
que ellos lo único que hacen es llegan y procesan el lugar de investigación. No trabajan con los indicios, se encargan de preservarlos. Y nosotros como informáticos forenses, dado que ya hemos comentado que no debemos permitir que el criminalista de campo trabaje con nuestros indicios, entonces nosotros somos quienes vamos a hacer este trabajo y entonces emitimos un informe donde señalamos, dando cumplimiento a lo que usted solicita, autoridad, a efectos de que el indicio se recupere de manera correcta y con los procesos periciales adecuados, informo que se cumplió la orden. Porque esto le va a servir al juzgador o al investigador para sustentar su cadena de custodia. Decir, bueno, aquí ya sustento que fue un perito el que recuperó el video, que fue un experto el que se trajo la plática. Entonces yo ya en la cadena de custodia asiento esto y cuando mande de regreso a servicios periciales, ahora sí, para que hagan un dictamen, tengo cubierto el tema de la cadena de custodia. ¿Está bien? Entonces, el informe es el tercer documento que nosotros hacemos como expertos. Por eso es que ese rubro tiene que ser claro y ponemos qué es lo que estoy haciendo allí. Voy a emitir dictamen, viene todo el protocolo de investigación científica. Voy a pedir un requerimiento, viene esta formalidad para explicar y motivar por qué estoy solicitando algo. Y si voy a rendir un informe, de igual manera tengo que ser muy preciso en las razones por las que no estoy emitiendo opinión. Porque lo único que te puede excluir de emitir una opinión pericial es que no tuvieras los elementos. No hay otra. No es que tú te disculpes porque ay, no pude, no tuve tiempo, ¿no? O se me olvidó que dejé en la bodega. No, no, no. O sea, tienes que cumplir y entonces tienes que siempre estar atento a cómo vas a resolver y siempre resolver, vaya, por cierto, ¿sí? Entonces, importante esa parte de ese asunto, qué es lo que se va a hacer. Y luego la fecha. A veces pensamos que la fecha es inocua y no importa que le ponga yo Ciudad de México o que le ponga 31 de febrero, ¿no? Pero miren, lo que pasa con la fecha es que nosotros tenemos siempre una influencia territorial. Los peritos de una fiscalía, por ejemplo, los peritos oficiales, no pueden andar dictaminando en otro estado de la República. Así de fácil, ¿no? Entonces, si yo soy perito de Guerrero, yo dictamino en Guerrero, no puedo andar dictaminando en Baja California. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que desde que empiezo a poner la ciudad en la que estoy dictaminando, esta ciudad debe de coincidir con la residencia del juzgado en donde voy a emitir mi opinión. Yo, por ejemplo, vivo, la casa de ustedes está en el Estado de México, pero si a mí me llaman a dictaminar en Durango, yo voy, hago mi trabajo en Durango y el dictamen sale allí con Ciudad de Durango, ¿sí? Porque es en donde estoy actuando, no de donde soy yo, ¿está bien? Para que eso, en cuanto a las jurisdicciones, perdón, en cuanto a las jurisdicciones, quede cubierto. Y luego vámonos con el día y la fecha completa. También esta acá tiene mucha relevancia porque los peritos en el ámbito judicial tenemos términos, ¿sí? Y tenemos que saber trabajar con esos términos. Hay algún juzgador que de pronto dice, perito, tienes 3 días para emitir tu dictamen. Perito, tienes 5 días para emitir tu dictamen. Perito, tienes 30 días para hacer tu dictamen, ¿sí? En el ámbito penal, por ejemplo, con los peritos judiciales, siempre fue la disyuntiva de que la autoridad, si es un asunto con detenido, tiene 48 horas para emitir una resolución sobre la situación jurídica de la persona detenida, ¿sí? Pero me ha tocado platicar con muchos compañeros que dicen, tenemos 48 horas y me acaban de traer el dictamen. Dices, espérame, compañero, las 48 horas las tiene el fiscal, no tú, ¿sí? El fiscal tiene ese tiempo de las 48 horas según la ley para resolver, por lo tanto, todos los medios probatorios que él va a llegarse para poder sentar una imputación, los tiene que tener pronto para poder él emitir su trabajo necesario para que se consigne esa carpeta de investigación. Entonces, al final del día, el perito acaba teniendo 3, 4 horas para emitir su dictamen. Por eso es una práctica muy común entre peritos oficiales cuando decimos, ¿es asunto con detenido o sin detenido? ¿No? Porque sí señala una gran diferencia. Sin detenido tienes mucho más tiempo para dictaminar. Con detenido tienes unas cuantas horas, no las 48 jamás, unas cuantas horas
para que realmente tu dictamen quede en la carpeta de investigación y pueda avanzar esa indagatoria. ¿Está bien? Entonces, si se percatan, todo esto queda como de alguna forma medido a través de la fecha en la que tú dictaminas. Si tú pones como fecha allí un día después de que se vence el término que te dio la autoridad, estás entregando el dictamen extemporáneo. Y no existen dictámenes extemporáneos en etapa de investigación, ni en etapa intermedia, es un problema. Normalmente, si tú no emites el dictamen dentro de los términos que te señala la autoridad, el dictamen se le desecha al abogado, ¿ok? El medio de prueba se le desecha al abogado. Tú puedes llegar y decir, aquí está, yo estoy cumpliendo, aquí está el dictamen, pero si no entra en la temporalidad señalada, nada por la autoridad, automáticamente tu trabajo no sirve para nada porque en automático se le perfecciona el medio de prueba a la contraparte. Aquí se aplica esta situación de que el silencio afirma. Entonces, si tú no dictaminas a tiempo y no entregas tu dictamen a tiempo, de manera tácita, estás concediendo que no habría necesidad de un dictamen y que ya queda resuelto como la autoridad considere, ¿sí? Entonces, acaba también siendo allí muy importante que seamos muy cautos. A veces estamos utilizando machotes, ¿no? Dices, bueno, pues la primera hoja me la tomo completa de otro dictamen y le hago cambios. Y no le cambias la fecha, ¿no? Entonces, automáticamente tú estás fallando, porque no es como que llegues a decirles, ah, perdón, me equivoqué, era tal fecha. No, tú te equivocas en la fecha, estás fuera, ¿sí? Hay algunas cuestiones disciplinarias en el ámbito judicial que los peritos tenemos que ser súper estrictos, ¿sí? Súper estrictos. Adelante, Arturo, te escucho. Arturo Sí, Arévalo. sí, profesor. Yo difiero un poquito porque realmente la fecha que tiene el dictamen, pues no importa. Lo que importa es la fecha en que se ingresa, porque allá aparece un acuse, aparece un sello en el de que te está señalando cuándo fue ingresado. Entonces, el término, ahí es cuando se suspende o ahí es cuando se empieza a contar la fecha en la que se ingresó hasta la hora. Entonces, independientemente de que se le ponga o no la fecha, lo que importa es el sello. Ahí se empieza a cortar, se suspende el término o ya o, no, o te lo dejan de admitir. Eso es todo. Gracias, compañero. ¿Usted es abogado? Sí, soy abogado y también soy perito. Ah, venga. Y escucho que este es un escenario muy del terreno civil, ¿no? Pues bueno, yo inclusive también en materia, las materias que he intervenido, por ejemplo, en materia penal, no lo exhibes así con sello, sino tienes que exhibirlo y exhibir tus conclusiones al momento del juicio oral. Entonces, ahí pues, no se cumple precisamente con la fecha, sino ahí digo, con el sello, sino precisamente cuando lo estás exhibiendo frente al juez y ante el Ministerio Público y las partes. Entonces, independientemente de la materia, no, a mi consideración y por la experiencia que yo tengo, no es necesaria la fecha. Bueno, sí es necesaria la fecha, pero no es necesario que sea puntual, que no tenga ningún error, ¿no? Ok. Voy a insistir en eso, perdón, mi querido abogado. Yo no soy abogado, yo soy criminólogo y criminalista, pero yo sí voy a insistir con el tema de la fecha. Miren, un dictamen pericial es un protocolo de investigación científica. Entonces, un dictamen pericial no puede tener errores. No puede tener errores de ortografía, no puede tener errores de palabras o de redacción. Y este tipo de cuestiones que son muy estructurales no pueden estar presentes. En juicio oral, cuando uno se presenta a juicio oral, lleva uno el escrito. Se corre traslado a las dos entidades que se encuentran adversarios y obviamente al juez. Pero deberá tener en todo caso la fecha del día que te presentas a juicio oral. Si tu dictamen por error tiene una fecha posterior, automáticamente la contraparte va a empezar a pegarte. Decir, oye, no sabes ni No, lo no que es cierto. mano, porque estás poniendo una fecha posterior, una fecha que ni existe, una fecha que no está asignada para este desahogo. Y ya de allí comienzan los problemas con tu dictamen. Entonces, yo sí les pediría a todos, por favor, que sean muy doctrinales, muy doctrinales. No podemos darnos el lujo de dejar ningún tipo de cabo suelto que dé pauta para que en el interrogatorio me estén poniendo piedras en el camino, ¿sí?
Entonces, me disculpo con el compañero, pero yo sí les voy a insistir, por favor, sean cautos con las fechas, ¿sí? Conozcan sus términos. Ustedes aceptan un cargo, por ejemplo, en el juicio laboral, llegas, aceptas un cargo y te asignan el día y la hora en la que tienes para deshogar y no puedes deshogar después, ¿no? En etapa intermedia, pierdes la prueba y se acabó, no hay otra. Entonces, hay cuestiones que tienes tú que ser realmente cauto. Y esa parte de tener esta cautela, definitivamente es cuidar los detalles. De hecho, esa es nuestra chamba, trabajar con los detalles, ¿no? Compañera Carolina, te escucho, por favor. Precisamente, maestro, era eso de las fechas, que sí es súper importante, porque me tocó a mí en el trabajo que alguna vez entregaron un dictamen con fecha, era diciembre del 2021, la entregaron con fecha de enero o sea, posterior, y no recibieron el dictamen precisamente por la fecha, porque la recepción del documento era con 22 de diciembre de un año anterior, entonces no se pudo hacer ese dictamen. Entonces sí considero que es muy importante esos simples detalles como la fecha, el nombre, el cargo, la firma. A veces los mandaban sin firma y ahí teníamos que andar correteando a los de periciales que nos mandaran al perito para que firmara y que luego se andaba de comisión. Entonces sí es súper importante todos esos detalles y muchísimo más la fecha. Ya hay que tener cuidado. Al final de cuentas, entiendo lo que comentó el compañero, porque desde la vista del abogado, pues tiene salvedades, ¿no? Dice, no, pues mi sello. No está mal, vamos. Pues Opiniones muy... acá eran puros abogados y estaban vueltos locos porque decían que cómo se habían equivocado en algo así tan importante. Y eran abogados. Miren, les comparto una experiencia no personal de un compañero. Toma un machote que tenía una fecha de 5 días antes de cuando él conoce del caso. En las fiscalías nos entregan un nombramiento, ¿sí? Para poder participar en un juicio que genera la propia fiscalía. Entonces te dice, mira, perito, te toca a ti, ¿no? Como en turno, te toca a ti, te dan tu nombramiento. Ese ya hace la función en el perito oficial de aceptación de cargo, porque te están designando, entonces te dan tu nombramiento. Este amigo deja la fecha de 5 días antes de la fecha del nombramiento. Entonces, el fiscal se percata de eso y se enoja. Dice, ¿cómo es posible que no hayas puesto atención al tema de la fecha? Porque a mí me pones en un brete. Tú estás conociendo el caso hasta acá y tú estás poniendo fecha de 5 días antes. Entonces, yo infiero que fue un tema así de veras para estudiar ese caso. Yo infiero, dice el fiscal, que tú conocías y tenías preparado el dictamen para que cuando te llegara el nombramiento lo presentaras. Y lo metió a la cárcel. Se inició una indagatoria con la justificación de que allá había corrupción, sugiriendo que el perito, dado la fecha que había presentado, ya conocía del caso antes de que fuera nombrado, cosa que no es posible. Los peritos estamos encerrados en nuestro laboratorio y no tenemos comunicación con nadie de las partes. Entonces, el hecho de que él hubiera hecho este dictamen con esa fecha, le dio la pauta al fiscal para decir, no, tú ya sabías del caso. Tú ya tenías preparado el dictamen, estabas esperando el momento del nombramiento para liberarlo. Por consecuencia, para adentro, y purgó una pena. Y lo peor aún, que en fiscalía, pues no te perdonan una, y si estás en investigación, te suspenden el cargo. O sea, mientras sí o sí no, en lo que te determinan si eres culpable o no, te suspenden tu cargo y por tanto tu pago. Si es procedimiento, no es acta administrativa, así a este perito le pasó eso, por la fecha errónea. Entonces sí hay que tener cuidado, por favor, se los digo por experiencias, afortunadamente, y porque soy bastante ansioso, entonces cuido mucho esos detalles, pero sí a compañeros que han tenido que afrontar indagatorias. Compañero iPhone, a tus órdenes. Perdón, maestro, es aquí en el coche. Sí me ha tocado ver, le iba a comentar, aquí en el juzgado penal, me ha tocado ver en un caso donde, un segundito, donde la fiscalía presentó un dictamen pericial de era una funcionaria de aquí del gobierno, que denunció por violencia política a un empresario.
Resulta que cuando presentan los dictámenes periciales en audiencia, los dictámenes estaban hechos meses antes de que ella pusiera la denuncia. O sea, analizaron los videos de las páginas. Supuestamente fue un video que subió a Facebook. Los peritos hicieron el análisis del video, pusieron la fecha en que lo realizaron, y la denuncia fue posterior como a los 2 meses. Y llevan esos mismos dictámenes, los llevan a audiencia. Y el juez ahí se los rebotó. Sí. Sí, porque incluso pues el abogado se dio cuenta de la fecha que estaban realizados los dictámenes. Y obviamente pues se lo hizo ver al juez de cómo va a ser posible que antes de que exista una denuncia ya había un dictamen pericial sobre un video. Sí, pues. Gracias, compañero. Sí, sí, es que el juzgador o el investigador, dice, él sí utiliza la premisa de piensa mal y acertarás, y entonces no te concede que te equivocaste, porque somos científicos, ¿no? Entonces, no, pues estos cuates revisan y revisan y revisan sus dictámenes. Y, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República tenemos peritos en jefe. En la Fiscalía de la Ciudad de México tienen peritos supervisores. Perito en jefe y perito supervisor revisa el dictamen. Y entonces, desde allí ya hay filtros, ¿no? Entonces, no puede pasar con otra fecha. No debería, pues, pasar con otra fecha. Y si eso ocurre, pues lo automático te la siembran de corruptela, ¿sí? Y no de ineptitud, ¿no? Que ese es un tema. Muchas gracias a todos. La siguiente parte del dictamen es la autoridad a quien va dirigido el dictamen, ¿sí? Que también ese hay que ser cautos para no equivocarnos de juzgado y también venga este tipo de dinámicas, ¿no? De que pues este dictamen no es de aquí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de a quién vamos a dirigir el dictamen. Siempre hay una autoridad a quien se le dirige. Entonces ahí tendríamos que ser también muy cuidadosos en qué autoridad estamos dirigiendo el dictamen pericial. Luego viene un apartado que le llamamos exordio. Puede llamarse exordio o proemio. Quizás el término mejor utilizado es el de exordio. ¿De qué trata el exordio? Es el espacio en donde nosotros hacemos un resumen curricular. No olvidemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el perito deberá ser de idoneidad manifiesta, dice la ley. Entonces, la idoneidad manifiesta tú la señalas a través de este resumen curricular, en donde dejas en claro a la autoridad a través de este párrafo por qué eres perito, qué licenciatura tienes, qué diplomado tienes, quién te avala, en un momento dado quién te acredita, ¿sí? Dice la ley, si la materia no estuviera regulada por las autoridades educativas, entonces requiérase de alguien que tenga el conocimiento suficiente y que de preferencia, dice el Código Nacional, pertenezca a una asociación de expertos. Entonces es muy conveniente pertenecer a una asociación de expertos para cumplir con todo el perfil que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, y todo eso se redacta en este párrafo, ¿sí? Entonces, ya que te presentas, tu nombre completo, perito en qué materia eres, qué estudios tienes, qué especialización tienes y qué experiencia. Ustedes recordarán cuando hablábamos qué es ser perito, insistía mucho yo en que no solamente basta con un título de conocimiento académico, sino que es indispensable también demostrar la experiencia. Y esto quiere decir, pues yo ya llevo 3 años como perito auxiliar del tribunal, yo ya tengo dictaminando 4 años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, este tipo de escenarios que te dan la otra parte de la experticia como perito. Y esto va en este primer párrafo inmediatamente después de la autoridad, ¿sí? Entonces, ahí haces esta redacción y desde luego señalas, pues, perito, de qué parte eres, ¿sí? De dónde estás tú participando. Claro que los peritos oficiales pudieran ahorrarse eso, su condición de oficialidad. Sin embargo, se sugiere que de todas maneras lo señalen para que cumplan con el protocolo, ¿sí? Algo que a mí me cuesta mucho trabajo hacer entender en las empresas donde funjo como industrial o como criminólogo y luego con los que formo como peritos, es que comprendan que si un protocolo está escrito, es para cumplirse. Los protocolos no son leyes, no son normas, pero sí son las reglas a seguir, ¿no? Entonces, si están estipuladas las reglas a seguir y te dice esto va aquí, esto va acá, esto va acá, lo haces y se acabó. No te tome la libertad de cambiarlo, porque si tú quisieras cambiarle algo a un procedimiento, un método, a un protocolo, tendrías que probarlo, experimentarlo cuantas veces sea necesario y prácticamente exponerlo a la comunidad científica para ver si entre todos se valida, ¿sí?
porque eso es lo que se ha hecho hasta ahorita con esto que les estoy mostrando de protocolo de dictaminación. Se ha validado con el tiempo y con la participación de metodólogos, de científicos y desde luego con forenses expertos. Entonces que uno llegue y diga, ah, no, yo le voy a llamar a este término, nuevo, ¿no? La trabajación, como ahora escuchamos en las redes sociales, no es que el perito en la trabajación, ¿no? Y no podemos hacer eso, no podemos abusar del lenguaje o tratar de adecuar el lenguaje, no podemos inventarnos métodos, ¿sí? Aquí yo sé que el pensamiento es libre y la idea del científico es tener esta apertura psíquica para poder entender la universalidad del conocimiento humano, pero cuando hay un protocolo, el protocolo se sigue y se acabó, no hay otra, ¿ok? Y ya, aquí termino. Entonces, este es el exordio, ¿de acuerdo? Ahorita voy a poner el ejemplo. Y entramos al dictamen. Vamos a poner entonces, ya dijimos arriba que es un dictamen, entonces continuamos con el tema del protocolo. Ustedes recordarán en cualquier tesis o libro, ponemos el título del libro, luego vamos describiendo todos los capítulos y va a llegar un punto en donde a lo mejor un capítulo se llame como el libro. A lo podemos decir, pues que lo infieran, pues si ya saben cómo se llama el libro. No, tenemos que ser muy descriptivos para que no quede duda. Entonces vuelvo a poner dictamen y entro a los problemas planteados. Este tema de los problemas planteados, compañeros, siempre es un dilema, porque el abogado cuando hace su documento, su pliego de pruebas, desde ahí él está ofertando ya la pericial en la materia de informática forense, para que el perito resuelva lo siguiente, y normalmente el abogado se pone a preguntar conforme a su conocimiento y conforme a lo que él quiere saber a través de nuestro dictamen, lo que nos quiere preguntar. Les prometo que he resuelto cuestionarios de más de 100 preguntas, y de esas 100 preguntas, 20 redundan en lo mismo. ¿Por qué? Porque el abogado quiere agotar todas las posibilidades de duda detrás de su teoría de caso o detrás de su planteamiento de la demanda o contrademanda, ¿no? Pero lo que debemos de estar procurando es que si yo voy a trabajar con un abogado y es un abogado con el que ya recurrentemente me está haciendo favor de contratar, entonces que el abogado recurra a ti para que en conjunto resuelvan el qué te pregunto, perito, ¿sí? Yo eso lo logré hacer en la Fiscalía General con los fiscales que iban entrándole a solicitar informática forense, y llegó un momento que era, a ver, perito, tengo un asunto aquí así asado y necesito demostrar esto, ¿qué te pregunto? Entonces tú, que eres el experto en tu materia, dices, a ver, ¿qué quieres demostrar con tu dictamen? ¿Por qué me necesitas en este asunto? Y entonces, notas, hago mi estudio y yo le digo, mira, abogado, pregúntame esto. Porque tú, perito, sabes perfectamente, ¿sí? Que mientras más concisa sea la pregunta, más fácil va a ser poderla contestar y más claro va a quedar el dictamen, ¿sí? Porque también hay abogados, me ha tocado muchos abogados que son muy retóricos, ¿no? Y entonces también por hacer el lujo de un lenguaje especializado, que se vea más elegante, que se note la cultura jurídica, pues a veces quedan situaciones, perdón por la expresión, pero en ocasiones hasta cantinflescas, ¿no? Que dices, bueno, no entendí qué quieres saber, ¿no? O en otras ocasiones demasiado escuetas, como cuando salen fiscales, ¿no? Me ha pasado mucho con fiscales que dicen, perito, se requiere tu intervención y fue para que resuelvas lo conducente. Y dices, oye, tienes un asunto de 4 expedientes, ¿qué es lo conducente? O sea, exactamente qué indicio quieres que trabaje yo, exactamente de ese indicio, ¿qué quieres que te muestre? ¿Sí? Y vete, perito, a estudiarte 4 expedientes, ¿no? Que si no tienes experiencia, te vas a leer los 4 volúmenes, ya con un poquito de experiencia, pues ya le empiezas a advertir dónde está la denuncia, en dónde está el ofrecimiento de pruebas, en dónde se empiezan a aparecer los oficios relacionados con la prueba, cuando ya tienes un poco de experiencia, pero cuando no, chútate las 4 Biblias, ¿no? Entonces, vamos a ahorrarnos eso, vamos a hacer este contubernio, este equipo táctico, estratégico, estas alianzas estratégicas con los abogados. Sí, mira, abogado, si vas a pedirme la materia, cuando ofertes tu prueba, con todo gusto te digo que me preguntes. O sea, tenemos apalabrado que tú me vas a pedir la prueba, yo te voy a ayudar con las preguntas y me vas a contratar a mí, ¿verdad?
Y entonces ya quedamos allí, todo el negocio cuadrado. Entonces, esta es chamba nuestra. Ayudamos a redactar los problemas planteados para que estos sean hipótesis válidas, para que no sean alucines, para que no pregunten quién sabe qué cosa, para que sean hipótesis válidas. Acuérdense que hablábamos de que el dictamen se apega al método científico, ¿no? Entonces, aquí entramos con la hipótesis y es bien importante porque las conclusiones tienen que dar respuesta a cada uno de los problemas planteados, que también luego es un ejercicio que hacen los compañeros. Ah, pues ya me salió esto y con esta respuesta contesto 35 preguntas del cuestionario de 100, ¿no? Dices, no, ¿qué crees, manito? Discúlpame, pero perdóname. Una conclusión por cada pregunta. Si te preguntan 20 veces lo mismo de diferente manera, pues vas a tener que contestar 20 veces lo mismo de diferente manera. ¿Por qué razón? Porque ese es el propósito del dictamen. Contestar a las preguntas que el abogado te hace. Si son 2 cuestionarios de 200 preguntas, pues 400 preguntas vas a tener que contestar. Eso se llama disciplina científica. Eso representa en el dictamen doctrina pericial, ¿sí? No ahorras nada, no ahorras tinta, ni modo, mano. Tienes que ponerte a escribir lo que te pidan. Por eso yo peleo con el abogado. Oye, no me hagas cuestionarios eternos, ¿sí? A lo mejor te contesto 70 preguntas con sí o con no, ¿no? Que al final de cuentas no resuelve mucho. Pero pues ahórrate la tuya, ahórramela a mí, por favor, porque nosotros somos los que tenemos que escribir. El abogado pregunta, pero para cada pregunta le dedicas por lo menos un párrafo, media cuartilla, si bien te va y si no, las que sean necesarias. Yo he entregado dictámenes de 70, 80, 100 hojas por ese escenario, ¿sí? Porque el abogado pregunta y quiere saber y quiere saber. Porque, ojo, además, si tú en el dictamen escrito no tienes este cuidado de contestar pregunta por pregunta, te las van a hacer en juicio oral. Pregunta por pregunta, las que sean. En cambio, si tú en el dictamen, cuando tú corres traslado a las dos figuras del juicio oral, ellos sí le dan una leída al dictamen, lo que el juez no hace. Ellos sí le dan una lectura y dicen, a ver, perito, tú en tal parte de tal conclusión determinaste lo siguiente. A ver, quiero que me aclares, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Entonces ya, te abocas a hacer tu chamba, ¿sí? Si ellos se dan cuenta que tú contestaste pregunta por pregunta y todas las preguntas van encaminadas a forma en que hicieron su respuesta, ellos mismos se ahorran preguntarte las otras 50, ¿no? Dice, no, pues con esta, ¿no? A ver qué me contesta. Y a mí me ha tocado situaciones en las que voy y mira, y esto, y luego dicen, ya vi que no puedo con este mono, déjalo allí, ya no tengo más preguntas, su señoría, ¿sí? De eso se trata. Entonces, yo sé que es una exigencia, yo sé que implica mucho trabajo, que a veces estamos hasta el full de trabajo, ¿no? Pero pues ni modo, pues este es tu chamba y para eso se renta uno. Si estás en el ámbito privado, tienes 100 preguntas, abogado, pues te voy a cobrar por cada respuesta, padre, ¿no? Y este está bien. Entonces sí, pregunten lo que quieran y te voy a cobrar por respuesta. Ay, perdón. Y el siguiente párrafo, perdón, de los problemas planteados, que nada más son todas las preguntas que tenemos que resolver, el siguiente párrafo es el de la metodología. Ese es bien importante, en muchas ocasiones lo obviamos, ¿no? A veces ponemos metodología, método científico y métodos periciales, y se acabó. Y resulta que en prácticamente todos los abogados, esa es una pregunta obligada. Que diga el perito el método que utilizó, ¿no? Y allí tenemos que ser nosotros también no tan explícitos, no vas a dar una clase de filosofía científica, no vas a dar una clase de epistemología de las ciencias forenses, no, pero sí tienes por lo menos que enlistar y describir de manera muy sintética, primero, cada uno de los métodos auxiliares de la ciencia que hayas utilizado. Los que son como de cajón, es inductivo y deductivo. Esos son así de a fuerza, ¿no? Porque es de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, porque eso es lo que hacemos. Al final de cuentas, esa es la esencia del dictamen pericial criminalístico de fondo. El método científico debe estar en sí mismo en la estructura del dictamen. Hipótesis, análisis, corroboración de la hipótesis, teorema y en nuestro caso se llama conclusiones. Entonces el método científico está ahí dentro y también lo mencionamos.
Pueden darse otro tipo de métodos auxiliares de la ciencia, como el de comparaciones reiteradas, el de observación científica, con la clasificación específica de la observación científica que hagamos, el método analítico, que a lo mejor dices, pues el método analítico es analizar. Dices, sí, pero espérame, sí voy a analizar, pero tengo un esquema para hacerlo, ¿sí? ¿Qué contra qué estoy analizando? ¿O qué partes del elemento cuestionado estoy analizando? Entonces, uno los describe. Y después, los métodos propios de la materia pericial en la que estás interviniendo. Si vas a analizar IPs, ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a analizar correos electrónicos, ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a ver características de un archivo, por ejemplo, videograma, audiograma o fotograma, ¿qué le vas a estudiar y cómo lo vas a estudiar? ¿Sí? Entonces, la metodología es un párrafo esencial en tu dictamen que va en las primeras partes. Después de que tienes los problemas planteados, es el siguiente punto, la metodología. Porque de allí se explica después cómo haces el estudio, ¿no? Dices, bueno, ¿y cómo lo hizo si ni me dijo de dónde está tomando la referencia normativa, el marco teórico, de dónde está tomando, ¿no? Entonces, ojo, el marco teórico no es poner como en una tesis el marco teórico, el marco conceptual, el marco normativo. No, 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 no. Es esto. Nuestro marco teórico en esencia son los métodos de la ciencia, auxiliares de la ciencia y los propios de la materia. ¿Duda con este párrafo o con el anterior de problemas planteados? ¿No? No, maestro, muchas gracias. Gracias. Y luego, este es, por ejemplo, en criminalística, lo que vamos a hacer es, el siguiente párrafo después de la metodología es describir los elementos sujetos de estudio, ¿sí? Tenemos que hacer una descripción muy detallada, ¿sí? De qué es lo que vamos a estudiar, si es una página de internet, si es un archivo contenido en un teléfono celular y qué tipo de archivo es, una conversación a través de cualquier servicio de mensajería, un correo electrónico, lo que sea que vayamos a trabajar, tenemos que describirlo aquí. Ajá. Y aquí, este ejercicio nos lleva desde el medio continente, ¿se acuerdan que platicábamos de eso? El indicio digital no es el medio continente, pero tenemos que describir de afuera hacia adentro, de lo general a lo particular primero. Entonces hablamos, se trata de un equipo de cómputo, en donde adentro tiene un medio de almacenamiento con tales características, y esto nos permite llegar al archivo que sujetaremos de estudio, el cual se trata de, y damos características del archivo. ¿Está bien? Porque normalmente el dictamen no es nada más así como que diga el perito si es una imagen. Normalmente no, nos dicen que diga el perito si está debidamente preservada, que diga el perito cuándo se tomó esa foto, que diga el perito qué formato de fotografía es, que diga el perito el tamaño de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso te lo guardas para el estudio pericial, pero en la descripción, ¿sí? Que debe de coincidir en gran manera en lo que está asentado en la cadena de custodia, por supuesto, ¿no? Entonces, de la cadena de custodia tomamos y tú amplías en tu dictamen a través de la descripción de elementos sujetos a estudio. Este es en criminalística, ya saben que se hacen todo este tipo de explicaciones en criminalística. Y hay un apartado, ya, y entonces entramos, perdónenme, aquí me faltó. Profesor, Mande. profesor, de pura casualidad, ¿no tendrá un ejemplo así tal cual, pero que esté en informática para ver mejor cómo va un dictamen en esa área? Porque pues si estamos en informática, me gustaría verlo así plasmado en informática, más no en criminalística. ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a pagar por eso? No digo, todos los cursos que he tenido no tengo ningún problema. Digo, si usted necesita, se lo pago, se lo transfiero, pero sí, me gustaría verlo. Claro, aquí va. Es un dictamen personal. ¿En qué año lo hice? Ah, pues este año. Entonces, aquí vemos el rubro. Sí, aquí está el cuadro que les platicaba del rubro. Es un asunto penal. Aquí estamos viendo, este fue reciente. Una extorsión agravada, el delito al que se persigue. Sí, aquí vemos el procesado. Aquí está el escudo de su servidor. Aquí viene el dato de la autoridad a quien se lo dirigí, sería de dictamen en materia informática forense y la fecha. Este asunto fue por acá en la casa de ustedes, entonces fue en Tlalpan, Estado de México. Y vengo con mi exordio. Entonces ahí explica por qué soy perito en la materia. En este caso en lo particular, tuve que, porque es una práctica que a veces hacen, es
que el perito en criminalística recupere el archivo de conversación y haga la versión estenográfica y nos dé su opinión. Entonces acá el abogado me decía, es que yo quiero que tú también me hagas la versión estenográfica y que tú me digas de qué trata la plática. Le dije, oye, no estás mal, yo soy informático forense. Yo nada más te recupero el archivo y te digo de qué archivo se trata y te lo preservo. No, pero es que ayúdame, hay que describirlo. Digo, mira, para tu buena suerte soy maestro en criminología y perfilador criminal. Entonces, desde el campo de la criminología y de la perfilación criminal, sí te puedo empezar a establecer si en esa plática hay algún tipo de relación víctima-victimario. Y entonces hice 2 dictámenes en uno. No es lo más común y correcto, pero bueno, aquí les presento este. Nada más por la parte informática forense, que fue la recuperación del archivo de la conversación en WhatsApp. Entonces, entro a los problemas planteados. Los problemas planteados se centran en la parte informática, en el archivo digital y el contenido de este. Entonces, ahí vienen las preguntas que yo realicé para el abogado, para que esto fuera alineado con lo que él quería demostrar con el dictamen. Y aquí entro con mi metodología. Aquí señalo que sigo el método científico, porque es un protocolo de investigación científica del dictamen. Hago una descripción, nada más, bueno, más bien enlisto los métodos auxiliares de la criminalística y describo las técnicas y en todo caso los métodos que apliqué para recuperar esa conversación en la aplicación de WhatsApp. Vengo a la descripción de los elementos sujetos de estudio, vamos de lo general a lo particular. Estas pláticas de WhatsApp se encontraban en la aplicación de WhatsApp, el WhatsApp instalado en el teléfono y la plática a través de esa plataforma. Entonces ahí comenzamos con esa explicación, describo el medio continente, sí, con todos sus detalles técnicos. Fueron 2 teléfonos celulares y de allí, bueno, ya señalo que serán estas conversaciones en las que estaré trabajando y me voy a mi estudio. Ajá. Y entonces empiezo a describir cómo me encuentro, si estaba o no instalada la aplicación de WhatsApp, si aparecían o no los usuarios que me estaban señalando con los números telefónicos indicados, si se encontraban estas pláticas en cierta temporalidad, desde cuándo comenzaron, y un poco lo que me estaba preguntando la autoridad. Y entonces recupero el archivo. Entonces, el archivo al recuperarlo me genera un documento TXT del cual puede sacar la versión estenográfica y la transcribo, ¿no? Entonces, transcribo la versión estenográfica con todo lo que ahí se dijo, comentaron y lo demás, porque ahí iba a basar su teoría del caso del abogado, no señalando que no era una extorsión, sino que al contrario, la víctima les estaba cobrando mediante esta situación de detenerlos, ¿no? Eso fue lo que hizo. Y al final señalo que todo este documento aquí transcrito se encuentra en su versión digital en el elemento que acompaña mi dictamen y lo respaldo, hago todo mi trabajo de embalaje y acompaño como un apéndice de mi dictamen con esa memoria. Es que sí era bastante plática, pues. Aquí está el otro teléfono. Fueron 3 conversaciones las que se recuperaron en este asunto. Y comenzaba a explicarles, aquí en el dictamen pericial, yo no debo hacer ninguna apreciación personal, ¿sí? Yo no puedo decir, es que seguramente lo sembraron, es que seguramente son compadres. No, yo no puedo hacer eso. Entonces, si yo quiero hacer alguna puntualización técnica o teórica, o en el camino del dictamen yo me encuentro algo más que no me solicitaron, pero que puede ser un aporte del abogado, eso yo lo consigno en un apartado que se llama consideraciones teóricas o técnicas, o técnicas o teóricas. Y entonces, si yo hago una referencia bibliográfica, si yo hago una referencia de una página, si yo cito un manual, si yo cito un contrato, lo que sea que yo cite externo, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Aquí es en donde tengo yo la libertad para hacer eso, ¿sí? Incluso aquí pudiera yo hacer alguna observación de carácter personal, pero objetiva, basada en los indicios que tuve a la vista. Sí, entonces aquí más o menos hago una descripción técnica muy rápida de qué es WhatsApp y por qué no se deberían de alterar o por qué no se pueden alterar los mensajes que se generan punto a punto entre 2 usuarios. Y entonces entro a las conclusiones, una por cada pregunta, ¿sí? La característica de la conclusión en esencia es que tiene que ser concisa.
No podemos dejar lugar a dudas y por eso hiciste ya todo el estudio. Entonces ya en la conclusión no puedes estar diciendo al parecer si es, probablemente, muy probablemente, ya no. Ya aseveras. El fin de la conclusión es determinar lo que se estaba buscando, sea a favor o en contra, pero de manera determinante. Y entonces empiezan las conclusiones siendo así, sí o no, y dices de manera muy breve el por qué, ¿sí? Y una condición que decía la compañera y tiene mucha razón, el dictamen hasta el final, lo que le llamamos alcalce, lleva firma. Entonces tú asientas tu firma allí, pero no está supeditado a que en algún momento alguien quisiera cambiarte una hoja. Entonces, la práctica correcta es que el perito firme todas y cada una de las hojas que conforman el dictamen. Por eso la práctica es que a lo mejor en las firmas que haces al margen, ¿no? En todas las hojas, las firmas que haces al margen, normalmente yo, por ejemplo, hago solo una rúbrica, ¿sí? O lo que le llaman antefirma, y ya al final, en el calce, pongo mi firma completa. Así son mis dos diseños de firma. El que está en las hojas es una firma mucho más sencilla, más rápida de hacer para poder firmar todo lo que el tamaño que tenga. Este dictamen fue de 54 cuartillas. Y al final, la completa, ¿sí? Porque viene siendo como el cierre de tu dictamen, ¿no? Entonces ahí pones sí tu firma completa. Esa es mi práctica, pero es muy común que los abogados, principalmente los fiscales, digan, a ver, perito, a mí me entregas todas las hojas firmadas, porque si me firmas la última y en el transcurso me cambian una hoja, se fue tu trabajo, ¿sí? Nos hicieron trampa y nos van a acabar perjudicando. Entonces tú te aseguras firmando de manera autógrafa todas y cada una de las hojas. ¿Sí quedó? Entonces, este fue un dictamen relacionado con una plática de WhatsApp. ¿Dudas, compañeros? Qué buen internet. Apenas logré conectarme otra vez. ¿Perdón, Y compañero? muchas veces enseñó un No, dictamen. se pudo conectar, dice. Ah, ok. ¿Dudas con esto del dictamen? ¿No? Profesor, yo ahí tengo una duda. No, hay muchas. Ahí, en su dictamen indica que hubo, hace referencia a que hubo 3 personas, no recuerdo ahorita los nombres, pero que hubo 3 personas que llevaron a cabo una conversación. Sí. ¿Cómo se establece eso? Porque digo, en la práctica a lo mejor yo, si tengo un contacto guardado de WhatsApp, le puedo poner arbitrariamente el nombre que yo quiera. Entonces, ¿cómo establecer que realmente procedieron de esa persona? O Bueno, de esas personas. sí. Los usuarios de WhatsApp se casan con el número telefónico. El número telefónico se casa con un contrato. Cuando un denunciante se presenta a hacer su narrativa, normalmente le piden esos datos. Le dicen, tiene teléfono, ¿cuál es su número? Y a las personas imputadas les piden sus números. Entonces, los 3 números estaban consignados en la carpeta de investigación y ellos de motu propio aceptaron que cada teléfono era de ellos. Entonces, cuando yo busco los usuarios, coinciden con nombre y número. Y entonces yo allí confiero que nombre y número pertenece a cada uno de los integrantes de esta historia, el denunciante y los 2 imputados. Pero además, la propia aplicación hace esta identificación, dice, bueno, tú eres un usuario reconocido o no para poder utilizar la aplicación. Por eso, desde el principio, yo ya voy describiendo de quién es el teléfono y qué número tiene. Y así para cada teléfono. Más que no lo quise detener mucho porque no censuré los números y las personas, ¿no? Pero normalmente tú haces esta descripción completa de usuario, teléfono y número. Y los 3 casan. Cuando tuvieras, por ejemplo, un teléfono que se recoge de la calle, ahorita voy contigo, Marco. Cuando recoges un teléfono que a lo mejor fue de la calle, lo que vas a tener que recurrir y pedirle a la autoridad que lo busque sea a través del proveedor de servicios telefónicos, te diga a nombre de quién esté ese número. A menos que fuera una especie de teléfono amigo, por decir una marca y un recurso, quizá no esté registrado y a lo mejor sí no sepamos en realidad de quién sea. A menos que tuviéramos testigos, videos o cosas por el estilo que casen teléfono, tiempo, día y hora, conexión IP con la persona que tuviera en sus manos o en su posesión el teléfono.
Por eso es bien importante que estemos en coordinación con las autoridades o con el abogado. Porque luego dices, oye, es que esta computadora la ocuparon 4 personas ahí en la oficina o en un café internet, imagínense, ¿no? En el café internet, pues entran cientos de personas, como me dices que fue Miguel Ángel Álvarez. Ah, pero espérame, es que cuando se sentó, entregó su INE. O resulta que aquí tengo cámaras de vigilancia, entonces vamos a ver cuando se hizo la fechoría con las horas del video, a ver quién se sentó en esa máquina hace 10 horas, ¿no? Y luego vienen los otros trabajos, por ejemplo, en video, el reconocimiento maxilofacial y cosas por el estilo que en conjunto ayudan a poder ubicar a un usuario humano con un usuario electrónico. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, gracias. Gracias. Compañero Marco Antonio, adelante, por favor. No te escuchamos. Profe, estoy desde mi celular. Sí, mande. Ok. Sí, nada más mi aportación sería lo siguiente. Bueno, los dictámenes que he realizado en materia de informática forense, los he enumerado, el total de hojas. La otra cuestión es, he utilizado algunos códigos de barras en cada una de las hojas. ¿Esto por qué? Porque en alguna ocasión, cuando iniciaba en la realización de dictámenes, algunos abogados, obviamente, bueno, yo entregaba, yo me quedaba con mi acuse, pero algunos abogados son tan, de alguna forma, deshonestos que le agregan fojas que no iban en el dictamen, ¿sí? Entonces yo lo que hacía era primero enumerar las hojas del 1 al 50, del 1 al 100, después decidí también agregar en la parte de abajo un código de barras y algo que también, bueno, quizá me perdí, era la parte del procedimiento técnico de lo que había realizado, es decir, cómo llegué a esos resultados. Es decir, entré a la página tal, utilicé tales medios electrónicos, utilicé tal software y posteriormente ya una vez que esos son los procedimientos, a qué resultados y posteriormente a responder las hipótesis que se formularon en la problemática del problema, profe. Eso realmente como forma de, ¿cómo le puedo decir? De incrementar lo que usted ya tiene ahí o de alguna manera, ¿cómo lo he hecho yo? No, muy bien, Marco Antonio, muy correcto. Muy correcto. Al final de cuentas tenemos que asegurarnos de que el dictamen escrito que llegue hasta la etapa de juicio oral o este que va recorriendo hasta llegar a la etapa intermedia que casi siempre resuelven allí, evitan mucho el juicio oral, pero bueno, efectivamente sea ese dictamen con todas las partes que tú pusiste en él. Eso es muy correcto. Y Sí, claro, así es, profe, efectivamente, por esa razón. muy bien, Marco, muchas gracias. Claro, muy viable. Pues, les quieres poner un código de barra, está muy bien. Un código QR también. Lo quieres dejar con tu firma, también está bien. La cuestión es que al final de cuentas, si llegas a juicio oral, sí tienen el escrito, pero al final de cuentas tú dictaminas. Sí, ¿Sale? Muy bien, gracias, Marco. Gracias, gracias. Y quiero cerrar con esto, compañeros. Miren, al final de cuentas, el ser perito es un ejercicio profesional. Y como en todas las profesiones, tiene que haber un marco ético y moral en nuestro trabajo. Tenemos Ella que, también cree quién es, mamá. O sea, quién es. tiene que revestirse nuestro trabajo de esta condición enteramente ética, ¿sí? Enteramente ética. Entonces, poco se ha dicho de la ética del perito. Una referencia sine qua non muy bien elaborada y que aplica para todas las áreas de las ciencias forenses es este decálogo del perito. Lo realizó el doctor Rafael Moreno González, paz descanse, quien es uno de los más importantes precursores en algunas cosas, propulsor de las ciencias forenses en México, director de servicios periciales en la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República varias veces, y uno de los más importantes mentores de la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, este decálogo del perito, él lo escribe con el ánimo de normar un criterio deodontológico, ¿no? De que tengamos una luz en el tema de cómo orientarnos éticamente. A veces tenemos disyuntivas que nos ponen a prueba la moral, que nos ponen a prueba la ética, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser ético que ser moral. No siempre van de la mano, fíjense, ya sería todo un tema hablar de estos valores. Pero vamos a abrir estos puntos ya para cerrar esta clase, que me parece que sí dejan por sentado la conducta que debemos de adoptar siempre quienes estamos fungiendo como peritos, como forenses. Primer punto,
ser consciente de las limitaciones de su capacidad científica. Esta conciencia uno la adquiere cuando uno empieza a investigar, pero principalmente cuando uno empieza a dictaminar, porque de repente dices, ah, caray, esto no lo sé, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Lo de menos es que te pongas a estudiar y veas cómo sacas el dictamen. Lo correcto sería, ¿sabe qué, autoridad? No soy doctor en esta materia, o no soy tan experto en este ámbito, por tanto, no soy perito. ¿Se acordarán cuando veíamos el concepto de perito que decía experto sabio? Si no tienes el nivel de experto y de sabio en una materia, entonces excúsate de dictaminar o simplemente no aceptes el caso. Porque tampoco se vale que echando a perder se aprende, porque en ocasiones estamos hablando del patrimonio de una familia o la libertad de un individuo. Entonces, ese de echar a perder se aprende lleva un riesgo implícito altísimo. Por eso, de preferencia, no. Entonces, ser consciente de las limitaciones que tu capacidad científica también nos lleva a querer estudiar mucho para que esas limitantes las resuelvas, para que tengas la menos ignorancia posible en tu materia. Lo que te obliga a estar actualizando, estar yendo a eventos, estar buscando libros, estar buscando mentores, asesores, para que realmente tu trabajo siempre vaya creciendo y no tengas esta limitante. ¿Está bien? Segundo punto, ser metódico, claro y preciso en sus dictámenes. La primera parte es esencialísima, metódico. Lo que yo les decía hace un rato, si está escrito el protocolo se cumple y se acabó. No es que, es que miren, yo le encontré un atajo. No, no hay atajos en la ciencia. Si algo quedó determinado, tiene una razón de ser. Provino de un laboratorio, de trabajo, mucho tiempo de trabajo, y entonces ser metódico te obliga a amar la ciencia, a conocer las fuentes de la ciencia y aplicarla, ¿sí? Claro y preciso es también un ejercicio de síntesis. Tendrás que tener la capacidad para que ese conocimiento que tú has ido adquiriendo a través de los años, lo hagas tuyo y que lo que emitas en tu dictamen no sea el parecer de un autor, porque me ha tocado ver dictámenes especiales donde dice, así como dijo fulanito de tal, aquí se aplica. Dices, oye, espérame, pero entonces estás casado con un autor y estás de veras totalmente convencido de que ese autor sabe, fue perito, ¿sí? Hizo dictámenes periciales, es un experto, ¿no? Y yo quiero aquí detenerme un poco porque tengo muchos conocidos que hacen libros y libros y libros y yo conozco la historia de la mayoría y dices, pero este y este y este en su vida han dictaminado. Jamás han tenido una víctima o un victimario enfrente. Nunca han resuelto un problema pericial. ¿De qué hablan en sus dictámenes? De puras teorías, ¿sí? Entonces, en los dictámenes, las teorías que utilizamos son válidas, pero nosotros las ponemos a prueba y eso es lo que viene en el dictamen. Y entonces sí, como ese conocimiento es nuestro, lo que ahí vamos a poner va a ser claro y preciso. No vamos a estar redundando, no vamos a estar dándole vueltas a algo que dijo otra persona, sino será nuestra apreciación científica la que vaya allí. Y todos los peritos sabemos que procuramos hablar lo menos posible, porque acá sí, todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Y refutarte con tus propias palabras lo que no tengas bien aprendido o lo que no tengas bien comprendido en el campo forense. Luego el siguiente punto es mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos, que como ya habrán advertido va de la mano con el anterior punto. La humanidad evoluciona mucho. Hoy estamos tratando de indagar cómo se puede regular la inteligencia artificial, si va a violentar aspectos de propiedad intelectual o no, si va a significar un auténtico ejercicio del intelecto humano o no, ¿sí? ¿A quién se asignaría en un momento dado un delito si fuera cometido por una computadora? Y son los dilemas, son las disyuntivas, las metáforas, ¿sí? Los paradigmas que vienen en la delincuencia que viene también y que se está creando a través de la evolución de las ciencias de la tecnología, ¿sí? Por eso tenemos que mantenernos actualizados, por eso hay que ir a todo tipo de eventos que tengan que ver con nuestra materia. Yo por mucho tiempo, creo que todo el tiempo que estuve como perito en informática forense, vine a las expos de ahí
World Trade Center sobre tecnología, ¿sí? Para aprender, yo quería saber cuál era la máquina más reciente, yo quería saber cuáles eran las tecnologías de última generación que había. Entonces, ahí estamos forzadísimos a estar actualizándonos en todos los sentidos. Colaborar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad. ¿Se acuerdan que les decía, coordínate con tu abogado o con tu fiscal, ayúdale a hacer los planteamientos planteados, a hacer los problemas planteados, perdón. Ayúdale a que pueda reconocer mejor lo que quiere demostrar con tu participación, ¿sí? Entonces debemos de ser participativos. Por mucho tiempo, los directores de servicios periciales, los jefes de peritos decían, no. Tú solo concéntrate en lo que se te pidió y no hagas más. ¿Se acuerdan que les hablé de un apartado que dice consideraciones técnicas o teóricas? Si tú encuentras un hallazgo, allí ponlo y hácelo saber a la autoridad, ¿sí? Pues que el experto eres tú. Y si en el camino te percatas de algo que puede ser importante para la investigación, hácelo saber a la autoridad. Sé colaborador con las autoridades, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio. No vas a ponerte a dictaminar de algo que no te pidieron, estoy de acuerdo. Pero si lo señalas, lo viste, lo señalas y puedes sustentarlo, que dé pauta a una prueba superviniente, ¿sí? Que dé pauta en un momento dado una ampliación de la prueba, si lo permite la autoridad, si están en los tiempos en los que se puede hacer eso, ¿no? Entonces, ahí hay que tener esta conciencia y voluntad de servicio para que nuestro trabajo le sirva en realidad al juzgador. Dictaminar sobre cuestiones técnicas y científicas sin emitir opiniones de carácter legal. Este es otro tema, miren. Nosotros estamos inmiscuidos en el ámbito judicial, sí. ¿Conocemos de leyes? Pues sí, porque tenemos que saber, no podemos estar obviando nada ni dando por entendido cuestiones de carácter jurídico, porque eso puede ir en nuestra contra. Entonces, conocemos de derecho. Hay en ocasiones escenarios maravillosos en donde el compañero, como escuchamos hace un rato, puede ser que sea abogado y perito, y eso está también muy bien. Pero es bien importante que en los dictámenes periciales no litiguemos. Es que en base al artículo fulanito de tal, aquí vemos claramente el delito de fraude. No, espérame, no somos abogados. Cuando eres perito, no eres abogado. Obvio que cuando eres abogado, pues no eres perito, ¿verdad? Entonces, esta condición deja en rectitud, deja en paralelo la labor que cada quien hace. Tú dejas las leyes para el abogado y tu trabajo técnico por el que fuiste llamado, por el que la ley dice cuando se requiere de conocimientos especializados, llámese la perito, entonces dictaminen lo tuyo. No cites jurisprudencias, no hagas mención de tesis jurisprudenciales, no plantees leyes y te bases en leyes. No, tú haz tu trabajo técnico, tú eres científico. La parte jurídica, la pericia jurídica, déjasela al abogado o al juez, ¿sí? Porque si no, nos perdemos en ordenamientos legales, que al final el dictamen termina siendo más un pliego jurídico que un dictamen pericial, ¿sí? Por eso, esta aseveración que hacía nuestro querido doctor Moreno, no litigues en tus dictámenes. Haz un trabajo científico técnico y esa es tu chamba. Actuar con imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia. Imparcialidad, básico. Miren que actualmente todavía hay peritos, llegan 2 peritos y tienen distintos resultados. Y si todo el tiempo estamos diciendo que todo debe estar basado en la ciencia, entonces uno de los dos está mintiendo, ¿sí? O sea, uno de los dos tiene la razón porque la ciencia que aplicamos nosotros pues es bastante objetiva y precisa. Y entonces el otro que no está diciendo verdad, esa explicación de no decir verdad solo tiene 2 razones. La primera, o es inepto y no tiene el conocimiento suficiente y aceptó hacer un dictamen que no sabe hacer. Y la segunda, o es corrupto. Y entonces se está adecuando la verdad científica al propósito de la parte que defiende. Yo sé que el tema es que esto es una profesión, pero no te corrompas de esa manera. Si tú te están pidiendo que defiendas a un responsable, mejor no le entres. Ya habrá casos en los que defiendas el lado de la verdad. No, yo sé que todo el mundo dice, oye, es que el que miente paga más, ¿no? Sí, lo entiendo.
pero eso entonces también te corrompe a ti. Y entonces olvídate de hablar de justicia, ¿sí? Por eso tienes tú que ser acucioso y dedicado a tu trabajo, para que sea un trabajo digno de esa justicia, digno de ese escenario, digno de la defensa o en un momento dado de la acusación que se está haciendo, y que seas uno de estos paladines reales de la justicia y que tu ejercicio sirva como el medio probatorio para el que fue creado. Que no dejes lugar a duda, ¿sí? Es como cuando jugamos cualquier deporte. En el americano, yo se lo decía siempre a mis jugadores, no dejemos todo a la decisión de un árbitro o a la mesa de un, ¿sí? O de una liga. Ganen abiertamente. Métanle 100 puntos para que no quepa duda que ganaron. ¿A qué es igual? Haz un trabajo pericial del que no haya duda, ¿sí? Y ya. Y el último, prudencia. Y este tema de la prudencia habla de madurez. Decíamos de la sabiduría, ¿no? Entonces tú tienes que saber conducirte con prudencia. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a plantear? ¿Cómo vas a requerir? ¿Cómo vas a dictaminar? ¿Qué planteamientos vas a hacer en tus conclusiones? La prudencia que te lleva a ser cauto, cuidadoso, ¿sí? Por eso va mucho de la mano los cuatro valores, las 4 definiciones: imparcialidad, acuciosidad, dedicación y prudencia, porque las 4 son características sine qua non de una sabiduría. Aplicar los métodos y las técnicas de la investigación científica en la búsqueda de la verdad. La nuestra es una verdad científica. Nos dicen en juzgado, es que ustedes son testigos expertos, ¿sí? Así luego nos llegan a llamar como testigos expertos. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo testigos? Yo no vi nada. Pero nosotros vamos a trabajar con esta verdad histórica de los hechos de la que nos van a hablar los indicios, ¿sí? Tú tienes que convertirte en ese intérprete loable, preciso, ¿sí? Atento, cuidadoso, acucioso, imparcial, todo lo demás que vimos antes, para que la verdad que tú digas es una verdad científica, una verdad que cualquiera pueda comprobar a partir de los métodos que tú utilices, ¿sí? Entonces, hablar de verdad es un compromiso muy grande, compañeros. Hablar con verdad es un compromiso muy grande, porque esa verdad que nosotros defendemos es científica, es la que queda clarísima, que no permite ya interpretación, porque de esa ya te encargaste tú en tu trabajo, en tu peritaje. Fundar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos. No puedes pasar de problemas planteados a conclusiones sin haber atravesado todo el peritaje, ¿sí? No puedes llegar a una conclusión si no obtuviste el resultado. El perito no infiere, es que yo creo, olvídate de creer, lo compruebas, lo demuestras, lo dejas en claro. Y entonces cuando ya no hay lugar a dudas, concluyes, ¿sí? La conclusión sale solita cuando el trabajo está bien hecho. Así que ninguna conclusión puede devenir de la nada, ¿sí? Toda tendrá que estar sustentada en el estudio pericial, en la parte del peritaje. Si no pudiste comprobar algo, no vas a poder concluir sobre ello. 9. Escuchar y ponderar ecuánimamente, con espíritu abierto las objeciones, metodologías y técnicas que cuestionen sus dictámenes. Y esta a lo mejor es como cuando eres un perito Nobel y vas pidiendo apoyo, permítete aprender escuchando de los demás, ¿no? De repente tienes tanto camino andado que dices, no, yo, es mi verdad, o sea, mira, yo ya lo comprobé y tú cállate, ¿qué sabes? No, o sea, date la oportunidad de decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Vamos a hacer este ejercicio dialéctico de tú me dices tu tesis y yo te planteo mi antítesis. O yo ya te di mi tesis y ahora tú dime tu antítesis. La dialéctica deja mucho conocimiento muy bueno. Entonces, hay que hacer este ejercicio todo el tiempo, ¿sí? Tú tienes una mayéutica y dices, chin, ¿será o no será? Mira, yo ya tengo esta solución, pero ahora voy a negarla. Ahora voy a buscarle el otro lado de la moneda. Voy a ver la negación de este teorema para ver si estoy bien. Y utilizas la mayéutica por allí también, ¿no? Entonces, fíjense cómo la filosofía científica tiene mucho que ver con nosotros. Si no somos amantes de la ciencia, vamos a hacer dictámenes tan superfluos que el día de mañana se van a caer. Tenemos que chambear y tenemos que estudiar y tenemos que ser verdaderos científicos forenses, quien quiera ser perito. Y por último,
se excusará de dictaminar solo por razones técnicas, legales o éticas. Técnicas, legales o éticas. Tú llegas a juicio oral, a ver, perito, dígame si tiene usted alguna situación de familiaridad con el indiciado o imputado. No, pues no, o sí, vas para afuera, ¿no? Si no, pues ya pasas. A ver, perito, que diga el perito si tienes alguna condición de odio, o familiaridad o amor con el imputado. No, pues no, ¿no? Y si sí, no vayas, ¿ok? Y al final, solamente será cuando digas, presentas informe, no puede dictaminar por esto, por lo otro, llegas aquí, se me presenté un informe, no pude dictaminar, ¿sí? O a lo mejor te falta el conocimiento y dices, no pude, su señoría, me excuso, no sé hacer esto, es la verdad, ¿sí? Mejor me excuso que echarle a perder la vida a la persona que está detrás del cristal, ¿no? Entonces, estas consideraciones, estas directrices deontológicas del perito, por básicas, ¿sí? Nos tiene que mover hacia conformarnos como unos peritos que tengamos en vista que el propósito es la justicia, que el indicio es el camino, que tu trabajo es el aporte, ¿sí? Y que nunca perdamos de vista que para como está la humanidad hoy en día, somos importantes en reconstruir el tejido social. De que no solamente se tengan que meter más policías, que vayan y se rifen la vida y que dejen a muchos hijos en ocasiones sin padre o madre. Vamos a facilitarle la chamba a los policías, buscando que nuestro trabajo consigne a los responsables. Cuando la justicia hace su labor, el delincuente entonces sí siente miedo. El delincuente no tiene miedo de agarrarse balazos con un policía. Lo sé porque lo he vivido. No tiene miedo, no te tiene miedo a ti, policía, ¿sí? Le tiene miedo a acabar en la cárcel y tener que rifarse adentro contra los contrarios. Le tiene miedo a salir de las calles, que lo tengan encerrado y no pueda seguir haciendo sus business, ¿sí? Le tiene miedo en esa condición de quedar inútil para la labor para que lo han contratado en el crimen organizado, por ejemplo. A eso sí le tiene miedo, porque es muy personal el tema. Y la única forma de pegarles a ese lado de su personalidad es metiéndolos a la cárcel, ¿sí? Ahí sí la piensan, ahí sí sienten miedo, ahí sí sienten inseguros. Ya después viene toda la corruptela que ya sabemos que hay en la cárcel, está bien, ¿sí? Ese es otro tema. Pero de momento no puede haber un mejor ejercicio de la justicia que lograr verdaderas sentencias condenatorias a quien sí es culpable. Y a quien no, que salga libre. Y ese debe ser nuestro propósito de vida cuando te dedicas a esto. Muchas gracias, compañeros. Con esto termino la clase y pues toda la exposición. Yo de verdad les agradezco mucho, les valoro mucho su atención, toda la dedicación que han puesto durante todo este tiempo. E independientemente de que este diplomado aquí se termine, yo quedo a sus órdenes, ¿sí? Los reconozco como profesionistas que ya el solo hecho de haber buscado este diplomado ya los coloca en una posición de excepcionales. Y por eso los abrazo y les ofrezco todo mi apoyo y desde luego mi amistad, porque definitivamente quien está buscando ser mejor es mi amigo. Muchas gracias. ¿Algo que decir? ¿Alguna postura antes de que nos Muchas vayamos? gracias de su parte, muy agradecido. Muchas gracias, Roberto. Gracias, maestro. También muy agradecida por todo lo que nos compartió de conocimiento y pues aquí seguimos a la orden también. Y a ver si nos encontramos por ahí. Exacto, sería padre trabajar juntos. Gracias, ojalá que sí. Sería muy interesante. Muchas gracias. Gracias por todo el conocimiento, profesor. Compañero Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes por el ánimo de estar acá en estos horarios a veces pesados, yo sé, pero gracias a todos. Pues Muchas bueno, gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Sus clases son nivel magistrales y de verdad yo sí quiero ser muy honesto, para el monto y el costo del diplomado, su experiencia y su capacidad lo ha rebasado mucho, ¿no? Yo he tomado diplomados hasta en la Cámara de Diputados. No dudo del conocimiento de los mentores de la Cámara de Diputados en San Lázaro,
Y su nivel también es muy destacado y de verdad agradezco mucho y también a quien haya coordinado este diplomado. Agradezco mucho que lo hayan invitado a usted, ¿no? Porque de verdad mi reconocimiento y mi felicitación para usted. Y para los compañeros que se animaron a estar en el diplomado. Muchas gracias. Gracias, compañero Antonio. Muy amable por sus observaciones. Muchas gracias. Bueno, compañeros, de verdad que Dios los bendiga, que no pare aquí, que tengan mucho más ímpetu y muchos más propósitos, que al final de cuentas, lo que hagan ustedes bien en este mundo, tarde que temprano se les redituará también en bien para sus seres queridos, porque así es como funciona. Así es que los bendigan mucho y yo quedo a sus órdenes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Gracias, maestro. Gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Sí, éxito a todos. Abrazos. Gracias. Igual. Buenas noches a todos. Hasta luego.